Bueno, voy explicando rápidamente la dinámica de la jornada porque ya no está entrando tanta gente. Como ya sabéis, estas píldoras informativas que organizamos, creo que van a ser en total 5 este año, en el marco de la colaboración en el proyecto Libera, en el que participan, bueno, que se ha puesto en marcha por Ecoembes y por Severlife. Tratamos asuntos muy concretos, en este caso va a ser los microplásticos casos de éxito y nuevas oportunidades de acción local. Entonces, la dinámica de la jornada es que básicamente va a haber dos intervenciones y posteriormente abriremos un turno de preguntas, de resolución de dudas. Y sin más, pues voy a dar paso a Miguel Muñoz, que es coordinador del proyecto Libera en Severlife, para que nos hable del impacto de los microplásticos y la importancia de las alianzas institucionales en ese tema. Así Muy que bien. adelante, Miguel. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. ¿Se me escucha, verdad? Sí, perfectamente, sí. Genial. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a la FEN, como siempre, por dejarnos estos huecos donde poder contar un proyecto que creemos que puede ser interesante en lo local, en las administraciones también, para ver cómo podéis colaborar empujando esta iniciativa que no tiene más que el fin de intentar visibilizar un problema ambiental que nos parece importante, que es el de la basuraleza. En este caso nos vamos a centrar de la parte más invisible de la basuraleza, ¿no? Que son los microplásticos. Voy a hacer una pequeña introducción para ponernos a todos en contexto de por qué esto de los microplásticos es un problema que nos afecta a todos y cómo contribuimos entre todos a generar el problema, para dar luego paso a David León, que es el coordinador de proyectos de Hombre y Territorio, entidad con la que llevamos colaborando prácticamente desde el inicio del proyecto en 2017 y que puso en marcha un protocolo de caracterización de microplásticos que creo que es interesante que lo conozcáis también, pues para ver cómo entre todos pues, podemos ayudar a generar esta información de estos datos que tan útiles nos son luego, ¿no? Para hacer ciencia, conocimiento o incluso campañas de sensibilización. Sin más, voy a compartir para no quitarle tiempo a la parte de David, que me parece la más interesante. Confirmarme si se ve la pantalla. Todavía no, se te ve todavía a ti. Vale. Ya, eres presentador. ¿Ahora Ahora sí? sí. Vale, genial. ¿Y se ve en pantalla completa? No, todavía no. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Fenomenal. Pues Adelante. salvando estas cuestiones técnicas, arrancamos. Lo dicho. Muy brevemente, lo primero que tenemos que definir es a qué nos referimos cuando hablamos de microplásticos. Creo que a esta altura ya más o menos todos lo sabemos, pero bueno, vamos a centrarnos en las definiciones. Se recoge más la bibliografía científica, más técnicas. Llamamos microplástico a todo fragmento de material plástico que mida menos de 5 milímetros. Es decir, a todos se nos viene a la cabeza el microplástico como algo invisible, algo que no se ve, pero no es tanto así. Dentro de los microplásticos estarían los nanoplásticos, que sí que serían esa parte ya no perceptible con la vista humana, pero por ejemplo, esta foto que estáis viendo, ese pellet chiquitito que mide menos de 5 milímetros, también se considera microplástico. Es decir, todo lo que sea más pequeño de 5 milímetros se considera microplástico. ¿Y por qué hacemos alusión a este tamaño de plástico en general y hacemos esta separación del resto de materiales plásticos, ¿no? Pues porque tiene unas peculiaridades que son las que voy a intentar reducir en esta pequeña explicación, tanto por cómo entra en la naturaleza, su composición, tanto por cómo afectan a las especies de los espacios, ¿no? Haciendo una visión más general, yendo de lo general al concreto, el 80% de la contaminación práctica que entra en los mares tiene su origen en tierra, en el interior, ¿no? Esto tiene sentido porque la mayor parte de la humanidad vive no tanto pegada a la costa, sino más en el interior. Los principales cauces de entrada que tienen, pues como podéis imaginar, son los ríos, ¿no? Y más en el caso de los microplásticos, aunque también hay microplásticos aéreos que entran vía aire, ¿no? 12,7 millones de toneladas de plástico ingresan a los océanos cada año, tanto microplásticos como no microplásticos. ¿Y por qué damos la cantidad total? Pues porque los macroplásticos, que son estos que son más grandes, de 5 milímetros, pese a que no son biodegradables, sí que por acción, sobre todo de la radiación solar ultravioleta, acaban degradándose, convirtiéndose en plásticos más pequeños, ¿no? Por lo tanto, podemos contabilizar esta entrada de macroplásticos como futuros microplásticos. Tal es así que se estima que entre 5 y 50 billones de estas pequeñas partículas ya se encuentran suspendidas en nuestros océanos, mares y océanos.
y entre el 15 y el 31% de los microplásticos que vertimos a los mares son primarios. ¿Qué quiere decir esto primarios? Hacemos distinción entre microplásticos secundarios, que como habéis visto son la mayoría, son prácticamente el 70%, que estos provienen de esta degradación de plásticos más grandes que hemos dicho, es decir, plásticos grandes que poco a poco se van degradando hasta medir menos de esos 5 milímetros. Mejor, ¿eh? Pero luego hay una parte que tiene que ver con esos 15-20% que directamente entran a la naturaleza en este tamaño, ya menores a 5 milímetros. Aquí, por ejemplo, nos sorprendemos cuando vemos las vías de entradas. Aquí tenemos una recopilación que hizo la UCN, creo que es en 2021, bastante interesante por si queréis ampliar, donde analizaban que el 35%, es decir, la mayoría de estos microplásticos primarios, que es decir, la mayoría de esta minoría, de este 15% que hemos dicho, 15-20, viene directamente de fibras textiles que lavamos en nuestras lavadoras y entran directamente no se filtran en los sedares y llegan a los ríos, ¿no? 28% sería de la degradación de los neumáticos en las rodaduras. Cuando cambiamos un neumático hay que cambiarlo porque se ha ido degradando poco a poco y esos pequeños fragmentos pues acaban entrando las cunetas a nuestro alcantarillado y alcantarillado también a los ríos y mares, ¿no? Un 24% proviene del polvo en general, polvo que generamos en las ciudades de toda nuestra actividad. 7% de las pinturas de carretera, 3,7% únicamente, fijaos que puede parecer algo insignificante el pintar barcos, pues la degradación de estas pinturas genera el 3,7%, que no es nada desdeñable, y un 2%, aunque bajando, porque en ciertas regiones del planeta se está prohibiendo ya, por diferentes formulaciones que tienen los componentes de limpieza, ¿no? De higiene, como son geles, exfoliantes y demás, que antes mayoritariamente contenían microplásticos que poco a poco están cambiando. Y hacer una pequeña apreciación que estos pellets, acordaos que hace poco fuimos noticia en Galicia precisamente por un vertido de estos y que las cantidades que se vierten anualmente son bestiales porque no es un hecho aislado el que se cayera el contenedor, sí que fue diferenciador el que cayera cerca de la costa y por eso lo vimos, pero anualmente se siguen cayendo y se siguen virtiendo de fábricas estos pellets, solo suponen el 0,3, para que nos hagamos una idea de estas magnitudes. El 0,3, insisto, de la parte más pequeña, que es un 15-20%. Vale, y esto, una vez que ya sabemos cómo llegan a mares y océanos, ¿cómo afecta, no? Pues efectivamente afecta, podemos hacer una diferenciación de los ecosistemas de la parte inerte, de lo que llamamos nosotros biocenosis, que simplemente es la parte que no tiene vida, agua, suelo, aire y demás, que efectivamente aquí principalmente es por contaminación física, la primera, ahora veremos algunos casos, o incluso contaminación química, ¿no? Muchos de estos microplásticos, no tanto por el porímero, sino por aditivos, contienen diferentes contaminantes que algunos de ellos pudieran ser susceptibles de, por ejemplo, disruptores endocrinos, cancerígenos, que pudieran entrar directamente a contaminar las aguas y los suelos, ¿no? Luego podemos hacer una diferenciación de lo que es el biotopo, que es decir, toda la parte viva, la fauna y flora, los seres vivos. Y por último, aunque podríamos encontrar esto incluido dentro del biotopo, porque al final nosotros somos animales, pero bueno, quiero hacer una pequeña distinción de efectos en la salud, porque cada vez estamos observando más, ¿vale? Podríamos hacer una cuarta parte, que es efectos económicos, pero bueno, pues tampoco quería alargarme mucho más. Impacto de los microplásticos. Pues en 2016, la última recopilación bibliográfica que yo vi a modo de estado del arte, es decir, un estudio que intentaba aglutinar todos los estudios que se estaban publicando, ya cifraban hasta 800 publicaciones científicas que señalaban hasta 800 taxones, es decir, especies marinas que se han visto afectadas de alguna forma por la contaminación plástica. El preocupante es que el 17% de estas especies están consideradas en peligro de extinción por la UICN, ¿no? Al menos el 85% de la basura marina, además, en otro estudio paralelo que se publicó en el 2022, bastante reciente, vio que estaban generando efectos letales y subletales. Es decir, que no solo es una cuestión de que haya contaminación que afecta a 800 especies, sino que la contaminación en el 85% de los casos afecta gravemente a estas especies, ¿no? Por hacer alguna mención, pues ballenas, focas, tortugas, aves, peces, invertebrados, podemos ver que prácticamente toda la cadena trófica se ve afectada. Y parte de que toda la cadena trófica se ve afectada tiene también su implicación en los microplásticos. Precisamente son tan pequeños que entran fácil en las cadenas tróficas de animales filtradores o incluso sustitutivos de lo que pudiera ser el plancton
afectando, por supuesto, pues a todas las cadenas superiores, ¿no? A todas las especies. Más de un 80% de las especies marinas a día de hoy contienen plástico en sus intestinos. A día de hoy, bueno, en 2015. Y esa misma investigación estimaba que para 2050 serían el 99%, es decir, prácticamente todas las aves marinas ingerirían plástico de forma habitual en su dieta. Los principales impactos del plástico en general son ingestas y enredos. Como estamos hablando de microplásticos, nos vamos a centrar más en lo que tiene que ver con la ingesta, ¿no? Se han detectado, además de la parte de la ingesta, 387 especies utilizando estos microplásticos, que por la forma que tiene una superficie específica muy alta, es decir, tiene como muchos huecos al que se pueden adherir diferentes patógenos biológicos sobre todo. Por lo tanto, ya no solo estamos hablando de una contaminación física, contaminación química, sino también contaminación biológica, porque lo que hacen estos, imaginaos, pequeños hongos o bacterias o virus, que utilizan estos microplásticos a modo de barca, colonizando con las corrientes oceánicas otras zonas donde no estaban. Por lo tanto, a las afecciones directas del microplástico podemos también hablar de estas indirectas que son bastante graves. Pensad que las especies invasoras es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad debido pues, a esta propiedad que tienen los microplásticos, ¿no? que sirven para desplazar estos patógenos. Se encontró plásticos, por irnos ya a la parte de la salud y terminar, se han encontrado plásticos en heces humanas y metabolitos de orina, es decir, que este estudio además en 2018 se hizo con población de 5 continentes con estratos sociales muy diferentes y llegaron a la conclusión de que prácticamente todos los seres humanos ingerimos de alguna manera microplásticos. La principal vía de entrada, por supuesto, es la dieta, aunque era evidente, pero bueno, ya se ha corroborado. Y hubo una investigación en el Reino Unido en 2021 que llegó a cifrar, esto solo en personas del Reino Unido, pero bueno, su estilo de vida se parece bastante al nuestro, llegó a cifrar en 0,1 o 5 gramos de plástico, lo que sería equivalente a una tarjeta de crédito, lo que ingerimos cada semana. El ingerir plástico, hasta ahora solo se han narrado estudios que evidencian presencia, pero evidentemente esto no conlleva una correlación y, por supuesto, mucho menos una causalidad con enfermedades que puedan surgir, ¿no? El sentido común nos hace pensar que sí, si bien es cierto que los plásticos, la composición de un polímero plástico es muy estable porque ha sido fabricada así por el ser humano precisamente, precisamente por eso no se degrada, es muy resistente, tiene unas propiedades mecánicas muy buenas. No tanto así las sustancias que se les echa a veces pues, para darles formas, colores, retardantes de llama o para que no les afecten la degradación de los rayos ultravioletas, que algunos de estos productos sí que pudieran, ya digo, sobre todo tener influencia, se piensa en nuestro sistema hormonal, siendo detectores endocrinos, y también en algunos de ellos pues, con posibilidades de generar o fomentar cambios, ¿no? Estamos en un estadio muy temprano de las investigaciones, seguro que a lo largo de los años van saliendo estudios, pero quería citaros 2 del año pasado, es decir, que fijaos cómo ya empezamos a tener publicaciones que parece que señalan estas correlaciones. Hace un año, hace 2, simplemente nos quedamos con que se había constatado presencia, pero ahora ya parece que vamos un poquito más allá, ¿no? Hubo uno en el año pasado que lo que hizo fue ver cómo aquellos pacientes que contenían mayor contenido de plástico en su sangre agravaba los problemas de las obstrucciones de las arterias, ¿no? Generando mayores problemas, agravando evidentemente el problema de colesterol, generando problemas de ataques de corazón y en general enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y hubo otro estudio en 2024 que encontró microplásticos en 62 muestras de placenta humana, ¿no? ¿Y esto por qué es problemático? Pues porque estos disruptores endocrinos que hablamos son especialmente tóxicos, especialmente las poblaciones especialmente vulnerables, embarazadas y fetos, no bebés, donde se pueden generar pues problemas mucho mayores que en adultos. Y por último, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el proyecto Libera para atajar este problema? Bueno, tenéis la página web donde podéis consultar todo. No, si me pongo aquí a hablar todo lo que hacemos de Libera, nos lleva más de la hora, pero básicamente lo abordamos desde 3 patas, que es el conocimiento, entre lo que se engloba pues, parte de estas charlas de sensibilización que estamos haciendo para alertar a la población de que esto no es solo un problema estético, sino un problema ambiental. Tenemos muchísima más información que podéis extraer de la web, tanto publicaciones propias como publicaciones de terceros que
que vamos mostrando y actualizando. Luego tenemos el eje de la prevención, donde trabajamos con escuelas en aulas Libera, por ejemplo, contándole a los chavales y trabajando con ellos durante todo el curso estos problemas, con señaléticas, ofreciendo señales disuasorias en espacios naturales, trabajando con diferentes campañas online que podéis ver, campañas de sensibilización que también están disponibles para vosotros. Podemos poner logos y ayudaros a difundirlas. Y por último, la participación, que es un poco lo que nos va a contar luego también David. No solo con microplásticos y también con macroplásticos, incitamos o animamos a la población a que colabore en recogidas, donde no solo recogemos los residuos, sino recogemos datos sobre todo, para poder evidenciar esto y poner en marcha medidas más eficaces y conocemos exactamente cuál es el origen de esta basura, ¿no? En concreto, para administraciones locales, para ayuntamientos, tenemos una campaña que se llama Mi Pueblo Sin Basuraleza, a la que entiendo que muchos ya estaréis inscritos. Si no, os recomiendo que lo busquéis por la página web y os inscribáis. Un pequeño formulario que rellenáis, os inscribís, es a modo también de reivindicación de que vuestro pueblo está a favor, o vuestro ayuntamiento, de acabar con este problema y de visibilizar el problema. Y lo que os ofrecemos, pues, la posibilidad de daros una señal como la que veis allí para poderlo poner en un espacio natural que vosotros consideréis para que las personas que hagan uso de ese espacio recojan su basura y no dejen el residuo. Oportunidad de participar en eventos o entrevistas que nos surgen y nos ponemos en contacto sobre todo con esta comunidad de pueblos que están adheridos a la red. Comunicación directa de estas campañas que decimos, os la hacemos llegar vía correo electrónico para que no tengáis que buscarlas, directamente vayáis viendo lo que vamos sacando. Podéis trabajar también en red con más de 980 entidades locales que ya forman parte. Y bueno, la adhesión, como digo, no conlleva ningún coste, directamente es un formulario donde publicáis vuestros datos y aparecerá también vuestro pueblo en la web en un mapa que tenemos. ¿Y qué es lo que pedimos? Simplemente que organicéis alguna limpieza que son gratuitas, nosotros os damos el material también, os damos la formación y se os hace seguro, pero que nos ayudéis a organizar unas limpiezas dentro de los metros cuadrados que tenemos, 4 a lo largo del año, que difundáis nuestras campañas entre los canales que vosotros consideréis, ya sean online o algún cartel o lo que vosotros creáis que pueda tener más impacto, que informéis a los centros educativos de que existe el programa Aulas Libera por si se quieren unir. Nosotros pondríamos el monitor, todo es gratuito, simplemente hacerles llegar el conocimiento de este proyecto y que informéis a vuestras organizaciones locales de que también sacamos unas ayudas que se llaman apadrinamientos, que damos hasta 1.500 euros para pequeñas entidades que quieran colaborar, proponiéndonos un proyecto de conservación que tenga que ver con la basuraleza. Este año ya acabamos de cerrar inscripción, se hace en verano, pero para el verano siguiente pues estarían abiertas la convocatoria y podrían participar, ¿no? Y ya está, sin más, voy a dar paso a David, que como os he comentado es una alianza estratégica del proyecto. David León es el responsable, coordinador de proyectos, creo que uno de los fundadores, sino que me corrija, de la organización Nombre y Territorio que se encuentra en Sevilla y, entre otras muchas cosas, pues hace poco diseñó un protocolo de caracterización de microplásticos muy chulo, muy sencillo de usar y nos va a contar en qué consiste y cómo podéis colaborar. Ahí paso, David, muchas gracias. Hola, muchas gracias, Miguel. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues muchas gracias a la Federación y muchas gracias a todos los que habéis sacado este ratito para aprovechar un poco pues este tiempo para, bueno, entender un poco cuál es el problema que ha estado comentando Miguel a escala global y todos los efectos que, aunque parecen como él ha dicho, invisibles, pero que cada vez se van sacando más a la luz y cómo a través de las diferentes alianzas pues estamos haciendo diferentes avances para estudiar, conocer esto a escala más local y cómo se puede pues colaborar a través de las diferentes entidades públicas y demás que estáis aquí, ¿vale? Bueno, por presentarnos un poco, ¿vale? Pues nosotros somos una entidad de conservación, HIT, Asociación Hombre y Territorio. Llevamos trabajando en el estudio y conservación del medio natural desde el año 2003. Tenemos diferentes líneas de trabajo y de proyectos asociados sobre todo a biología de la conservación
y entre las diferentes líneas en las que trabajamos, pues está una muy concreta que está ahí en rojo, que es la de las basuras marinas, ¿no? Dentro de las basuras marinas, pues hay un elemento especial que serían los microplásticos, ¿vale? Porque los microplásticos, muchos de ellos, que como sabéis, pues provienen de tierra o se vierten en tierra y a través de las canalizaciones, de los ríos, arroyos, pues llegan al mar. Vale, pues está considerado también como un elemento que afecta pues no solo a ecosistemas terrestres y acuáticos, sino también a los marinos, y ahí es donde enmarcamos un poco pues todos estos estudios que venimos desarrollando desde 2018-2019, venimos trabajando con los microplásticos, ¿vale? Desde ese momento hemos estado analizando, muestreando y estudiando la presencia de estos en más de 250 ríos o arroyos de España. Llevamos trabajando pues durante todos estos años también en el análisis con diferentes sinergias en microplásticos en playas, y además hemos, digamos, ampliado o expandido el estudio a otros ecosistemas o a otras muestras como pueden ser aguas costeras o aguas de puerto, corales, aguas subterráneas, por ejemplo, o excrementos de determinados animales que están asociados, por ejemplo, pues a ríos o a zonas concretas, ¿vale? Para ir viendo cuál es el espectro que comentaba Miguel de esos cada vez mayor lugares donde, pues, lamentablemente, pues aparecen estos elementos con todos los efectos que tienen. ¿Vale? Bueno, desde 2019, a través de los diferentes estudios, proyectos, investigaciones y sinergia, hemos conseguido entrar, estar o mantenernos en diferentes redes a nivel estatal, tanto desde el punto de vista de la investigación, como ese que tenéis ahí a la izquierda, de la red EnviroPlanet, que es una red temática de micro y nanoplásticos en el medio ambiente, donde estamos incluidos junto con diferentes universidades y centros de investigación de España, ¿vale? Donde se van volcando pues los datos y los resultados de los diferentes estudios. Por supuesto, somos una de las alianzas Libera, pues prácticamente desde el principio, como ha dicho Miguel, y a nivel de colaboración de ciencia ciudadana, de sinergia, pues desarrollamos una red de forma muy estrecha con Cruz Roja Española, que desde 2021 pues muestrea ríos y playas en pues creo que 30 o 35 localizaciones en toda España anualmente, ¿vale? Bueno, lo que comentaba Miguel, ¿no? En 2019, un poco con nuestros conocimientos pues de otros ecosistemas acuáticos y demás, pues elaboramos junto a la Universidad de Sevilla, junto a Seoverlife y a Coembe, lo que nosotros llamamos un protocolo o unos criterios para elaborar estudios en microplásticos asociados inicialmente a ríos, ¿vale? Eso es un documento que lo tenéis online en la web, tanto de la web de Libera como en la web de Hombre y Territorio, es de descarga y de consulta libre, y lo que está, digamos, basado es en una serie de pasos para que el estudio, la puesta en marcha del procedimiento y su posterior análisis sea lo más sencillo posible y esté estructurado en pasos para que, dependiendo cuál sea el objetivo de la acción, el presupuesto, el fin, pues cada entidad se pueda adaptar a lo que, digamos, a lo que, bueno, para cuáles sean sus objetivos, su presupuesto y su temporalidad, ¿vale? Nosotros en este protocolo y en este procedimiento, en el tipo de muestreo y demás, nos basamos en una gran mayoría de las familias o grandes familias de plásticos y microplásticos que nos podemos encontrar en los ecosistemas, ¿vale? Pero simplemente porque veáis un poco cómo está estructurado, nos basamos en los que tienen flotabilidad positiva o neutra, ¿vale? Es decir, cuando un plástico o un microplástico llega al medio acuático, le pueden pasar tres cosas: puede flotar, puede mantenerse en la columna del agua o se puede hundir, ¿vale? Para detectar cada uno de esos elementos tú necesitas una metodología diferente. Nosotros nos basamos en los que se encuentran flotando o se encuentran en la columna del agua, ¿vale? Lo que serían flotabilidad positiva o neutra. Para eso, pues desarrollamos una serie de criterios para poner en marcha el muestreo, es decir, qué vamos a muestrear, cómo vamos a lograr esos objetivos que nos marcamos, qué materiales necesitamos, qué temporalidad, digamos, queremos hacer el esfuerzo para desarrollar ese muestreo, cuáles son las zonas más accesibles, dónde puedo y no puedo muestrear. Todo eso está desarrollado de forma detallada
en el procedimiento, ¿vale? Y luego generamos una serie de kits o de materiales específicos para poder desarrollar los muestreos, ¿vale? A todas las alianzas y a todos los colaboradores con los que trabajamos, se firma pues, un acuerdo y nosotros les enviamos un kit de muestreo para que les sea más fácil desarrollar pues, todo el procedimiento, ¿vale? Con respecto al tema de selección del punto de muestreo, pues digamos, desarrollamos una serie de criterios que tienen que ver con la seguridad, por supuesto, ¿vale? Porque nos estamos acercando o aproximando a zonas de ribera o zonas acuáticas, ¿vale? Donde puede haber diferentes riesgos, ¿no? E intentamos pues que se explique bien, que el acceso sea pues un acceso seguro, donde la facilidad, digamos, sea lo primordial, ¿vale? Más allá teniendo en cuenta pues quiénes van a ser a lo mejor las personas que van a ir a muestrear, ¿vale? Es decir, una serie de procesos para que el procedimiento sea lo más seguro posible, cómo se selecciona el punto de muestreo, dependiendo de las características del mismo, ¿vale? Si es una zona con fácil acceso donde se puede vadear, pues nosotros recomendamos coger el agua directamente sobre el arroyo o el río, que es una zona un poquito más compleja, pues buscar una zona, digamos, donde tengas un acceso indirecto, pero donde puedas coger el agua de forma segura, ¿vale? Todo esto pues se explica dentro de ese procedimiento y después adjuntamos también una serie de hojas, modelos para tomar los datos que son necesarios, como sabéis, a la hora de hacer cualquier toma de muestra, pues tú necesitas pues, tener unos datos extras para contextualizar dónde has hecho el muestreo, cuándo, cuántos litros has tomado, cómo eran las condiciones pues, de la zona, ¿vale? Aportamos dentro de ese procedimiento pues una serie de modelos de hojas de campo para poderlas rellenar pues, por las personas que vayan a ir. Posteriormente a la toma de muestras hay un análisis de separación e identificación bajo lupa. Son un procedimiento intermedio, ¿vale? Que requiere de una serie de materiales, pero que muchas organizaciones, muchos institutos, muchos centros de investigación, incluso muchos ayuntamientos, ahora veremos algunos casos de ejemplo, otras entidades, tienen o son capaces o pueden proveerse, ¿vale? Para hacer un primer análisis de qué es lo que tenemos en nuestros ríos, en nuestros arroyos, en nuestros embalses, en nuestros charcos o en nuestras lagunas, ¿vale? Ese procedimiento pues explica qué es lo que se necesita, ¿vale? Pues un mínimo, ¿vale? De materiales para desarrollar, digamos, esta primera fase y la manera en la que un técnico puede iniciarse en la observación de los datos que vienen de campo y puede mirar, digamos, en ese laboratorio, ¿vale? Es identificar qué es un microplástico y qué no es un microplástico en sus diferentes tipologías, saberlo diferenciar un microplástico de otras cosas que se encuentran en los arroyos y en los ríos que pueden parecer plástico pero que no lo son, véanse pues algas, véanse pues restos de invertebrados, restos de vegetación, pequeñas rocas, fragmentos de sal, por ejemplo, hay un montón de elementos que están en suspensión o que nos encontramos en los ríos y que tenemos que aprender a discernir si son elementos naturales o si son elementos plásticos, ¿vale? Pues todo eso lo, lo trasladamos también en el documento de criterio y también adjuntamos una serie de hojas de laboratorio para que si alguna entidad pues quiere poner esto en marcha, que tenga pues todos esos, digamos, herramientas para facilitarle pues la puesta en marcha. Esto sería una hoja real rellena por nosotros, ¿vale? Pero bueno, simplemente por poner un ejemplo, porque estas hojas modelo aparecen también dentro del documento y después, pues ya puedes tratar todos esos datos, ¿vale? Dependiendo de a qué extensión hayas hecho el muestreo, con qué frecuencia, con qué tal, y puedes dar una primera aproximación de qué es lo que tienes en tu zona, en tu municipio, en tu arroyo, teniendo en cuenta pues qué muestreo has hecho, ¿vale? Que queremos ir más allá, ya sabéis que los plásticos pueden ser fibras o esferas o fragmentos, pero es que además podemos saber incluso qué tipo de elementos son, podemos saber si son polietileno, si son poliamidas, si son nylon, si son, es decir, el descubrir qué tipo de plástico es el que nos estamos encontrando. Pero para eso hay unas técnicas
un poco más específicas de lo que sería la observación previa, ¿vale? Que son necesarios haberle hecho la identificación previa y que nosotros también ofrecemos y describimos dentro del procedimiento. Es decir, si el objetivo del proyecto, de la investigación o de la iniciativa es conocer qué tipo de contaminación exacta nos estamos encontrando en nuestro ecosistema, podemos hacer ese paso posterior, que es seleccionar esos elementos que previamente hemos identificado como plásticos y hacerles una analítica específica que se basa en descubrir cuál es la naturaleza de ese elemento. ¿Vale? Esto se hace a través, pues, de unos dispositivos que normalmente no suele tener, digamos, pues los organismos, pues, públicos de investigación o los organismos de gestión o las pequeñas entidades, pero que se pueden enviar a laboratorios específicos, ¿vale? Para que ellos te hagan los análisis, ¿vale? Estos serían los análisis de polímeros o análisis, digamos, de la huella que tiene ese plástico y se pueden descubrir cosas muy interesantes. Esto fue un estudio que se hizo en 2020 dentro del proyecto Libera, donde se estudiaron 157 muestras de toda España, ¿vale? Y donde se detectó por primera vez, fue la primera radiografía que se hizo de los ecosistemas acuáticos españoles con respecto a microplásticos y se detectó que en esas 157 muestras, pues un 72% de todos esos arroyos y ríos tenían microplásticos y además pudimos hacer esa segunda fase de la investigación, que era qué tipo de elementos aparecían. ¿Vale? Pues dentro de esos elementos se detectaron hasta 33 polímeros distintos con esas cosas que tenéis ahí, ¿vale? Fibroplástico, nylon, lana de vidrio, poliuretano, poliestireno, anticorrosivo verde, anticorrosivo rojo, esmalte metálico, es decir, no es solo que aparezcan fibras o que aparezcan fragmentos, es que la enorme cantidad de elementos químicos que están asociados a esos elementos, a esos plásticos que aparecen en la naturaleza, pues te da ya un poco una idea de la gran cantidad de contaminantes potenciales a los que estamos expuestos y que comentaba antes Miguel, ¿no? Bueno, esto sería pues una fase que aparece dentro del procedimiento, que no hay que hacerla obligatoriamente, pero que tiene ese potencial para poderla desarrollar, ¿vale? Y estas son algunas muestras reales de cosas que nos encontramos en los ríos de España, pues cuando nosotros analizamos las muestras, porque nosotros tenemos nuestro laboratorio para hacer la fase 1, ¿vale? De análisis de esos materiales. Pues ahí tenéis cosas que cuando las ves bajo la lupa, pues parece pues algo así brillante, pero luego cuando lo detectas, pues te das cuenta de que son. Ahí tenéis, por ejemplo, pues purpurinas, o tenéis, por ejemplo, esfoliantes, ¿vale? Que se utilizan cada vez menos, pero sigue habiendo en muchísimos materiales de cosmética, restos, por ejemplo, de poliuretano asociados a, pues, por ejemplo, a los estropajos, poliespam, ¿vale? Que como sabéis, las cajas estas de plástico de corcho blanco se disgregan de forma muy fácil cuando se abandonan en la naturaleza, ¿vale? Y acaban en los arroyos y en los ríos. Las fibras, por supuestísimo, que son una grandísima mayoría de los elementos que aparecen, tanto de cordeles y otras cuerdas, como sobre todo y también de la ropa sintética, ¿vale? Es uno de los problemas más generalizados que nos estamos encontrando en prácticamente todas las muestras que analizamos, ¿vale? Y bueno, por focalizaros un poco aparte de todos los estudios que nosotros desarrollamos en sinergia con Libera y con otras entidades, vamos a hablar de algunos casos demostrativos de acción local que venimos desarrollando en estos 2 últimos años y que gracias, pues, a la alianza con la Federación, con otras entidades y sobre todo con el apoyo de Libera, pues estamos pudiendo poner en marcha y damos un paso más porque nos asociamos o colaboramos, pues, con entidades públicas o con entidades, digamos, de gestión, que la verdad que es una cosa entidad del Caladero, pues la verdad es que una oportunidad y un orgullo para nosotros, ¿vale? Voy a citar dos. La Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria, ¿vale? Pues se puso en contacto con nosotros para poner en marcha todo este procedimiento, ¿vale? En una zona muy concreta, ¿vale? Que sería la zona, digamos, de influencia de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel, donde hay una serie de municipios que desarrollan su actividad dentro de o en el área de influencia de las marismas, que es una zona protegida, pues los técnicos de la mancomunidad se pusieron en contacto con nosotros
estuvimos asesorándoles en la puesta en marcha del protocolo, en la selección de cuáles eran los puntos que podían ser más interesantes para muestrear, con qué frecuencia les enviamos los materiales para muestrear y los materiales para tomar las muestras, ¿vale? Y bueno, hicimos un apoyo en las notas de prensa, de comunicación, que salió a nivel pues autonómico, a través del Gobierno de Cantabria y de los ayuntamientos que estaban asociados, demás. ¿Qué conseguimos en ese momento? Es verdad que en este caso, pues la Mancomunidad de Municipios tenía un acuerdo con una entidad de un laboratorio asociado al Gobierno de Cantabria, ¿vale? Que es el CIMA, que tenían la capacidad de tener esos materiales para hacer la fase 1, lupa, bomba de vacío, técnicos pues más o menos pues preparados en estos temas, ¿vale? Y ellos tomaron todas las muestras y las enviaron a los técnicos del CIMA, ¿vale? Ellos son los que estuvieron haciendo pues todos los análisis, ¿vale? Pero cuando les surgieron algunas dudas de resolución pues de determinados elementos, de pues ajustes metodológicos, ¿vale? Se pusieron de nuevo en contacto con nosotros nos desplazamos hasta Cantabria junto con Libera, ¿vale? Hicimos allí una jornada con ellos de puesta pues en marcha o ajuste, digamos, de toda esa metodología, no ya de campo, sino ya del laboratorio, ¿vale? Con esta visita que se hizo a principios del año, ellos ajustaron más su metodología y su desarrollo en laboratorio y han sacado pues su informe de, eh, de resultados sobre los muestreos que han hecho en 2024 y que están actualmente desarrollando en 2025 y que van a desarrollar también en 2026. Creo que por aquí he visto así un listado de uno de los técnicos del CIMA que está por ahí, me parece, Almudena. No sé si después quieres comentar algo y si no, bueno, simplemente que sepáis pues que es una iniciativa que ya lleva pues prácticamente 2 años de desarrollo y que está dando pues, muy buenos resultados a nivel pues, de puesta en marcha de estaciones, de mantenimiento y de seguimiento, ¿vale? Otra un poco más puntual, pero que también tuvo que ver pues en una zona muy concreta con organizaciones, fue la que se hizo el año pasado dentro de bueno de un evento que se organizó a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ayuntamiento de Aranjuez, con una serie de organizaciones sociales que bueno organizaron digamos una jornada para dar a conocer el problema de la basuraleza, pues la recolección de estas basuras en el cauce del río Tajo, junto con diferentes colectivos en kayaks y demás, y se nos contactó para que pudiéramos hacer un muestreo de microplástico. Entonces nos desplazamos hasta Aranjuez, les dimos los materiales necesarios para hacer el muestreo mientras los participantes bajaban con los kayaks. Hicimos también un muestreo de microplásticos justo allí en la zona en la que se desarrollaba la actividad. Además, llevamos un pequeño taller, que es otra de las cosas que hacemos dentro de la alianza, un pequeño taller demostrativo de qué son los microplásticos, cómo se muestrean, todo esto que yo estoy contando, pero con materiales, digamos, físicos para verlos allí in situ, ¿vale? Donde estuvieron pues técnicos de la Confederación, técnicos del Ayuntamiento, de Medio Ambiente, y se les pudo explicar pues todo lo que se está haciendo. Con eso se tomaron unos datos que fueron puntuales, pero que sirvieron para que ellos vieran cómo se desarrolla pues esta metodología, por si están interesados en desarrollarla en algún momento, para que vieran un poco pues de qué se trata, básicamente, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenéis pues, a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo participando en los muestreos, participando en un pequeño taller que también hacemos de identificación de muestras, que es como muy ilustrativo para abrir un poco los ojos y la mente pues a esos contaminantes invisibles que comentaba Miguel y que están presentes, pues ya os digo, pues prácticamente en todas las muestras que se miran, ¿vale? Ahí tenéis algunos datos y creo que más o menos me he ajustado a los tiempos y me parece que es la última. Esto es un poco lo que os queríamos contar, ¿vale? Dentro de la web pues tenéis toda la información que queráis dentro de la sección de microplástico en Proyecto Libera. Y bueno, no sé si Miguel quieres comentar un poco así pues las opciones que hay pues de participación. Yo en principio pues esto es lo que os quería contar y muchas gracias y si tenéis alguna duda pues aquí quedamos pendientes. Gracias.
Muchas gracias, David. Bueno, como ya he comentado en la parte de qué ofrecía la red de Mi Próxima Suraleza y qué os pedíamos, yo creo que más o menos las opciones de participación las he dejado claros. Si acaso yo creo que ahora abrir el turno de preguntas, que puede ser más interesante, si hay alguna duda, alguna pregunta que responder y vamos viendo. No sé, Eduardo, hasta qué hora nos podemos quedar, porque ponía hasta 45. No, no hay problema. Yo en el chat había una pregunta sobre el envío de grabación y sí que ya he contestado, pero sí que preguntan que de la guía, ¿dónde se encuentra dentro de la página web del proyecto? Si podéis dar el enlace. Sí, Sí. la pasamos, sí. Está tanto en la página web de Hombre y Territorio como en el proyecto Libera. Pero sí, busco el enlace del protocolo y lo comparto ahora por el chat. Vale, luego hay una propuesta por parte de La Rioja Alavesa que, o sea, perdón, a ver, sí. Junto con la Sociedad de Ciencias Aranzadi hemos construido 40 microunidades de 20-40 metros cuadrados para recuperar especies de anfibios y odonatos. Se realiza un seguimiento de estos puntos, además de muchos puntos naturales. Si fuera de vuestro interés, se podrían recoger muestras de estos puntos para vuestro análisis. Un saludo. Sí, claro, sí. No sé, David, ¿cómo lo ves? Perfecto, si veis que os cuadra un poco pues con el tipo de metodología y si veis que, bueno, que lo visitáis con cierta frecuencia para poder tomar los datos y demás, pues por supuesto, sí, nos ponemos en marcha y os enviamos pues la metodología y todas las dudas que necesitáis resolver y vemos de qué manera pues se puede por lo menos hacer una primera evaluación, ¿no? De cómo están esos espacios en los que trabajáis. Pues entonces, Aitor Senar, pues ponte en contacto con David para ver si podéis colaborar en eso. Luego, Almudena de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria, que bueno, se ofrecen para responder cualquier duda vía el chat o en la jornada de hoy, ahora mismo, o a través del correo proyectos@municipiosostenibles.com. Luego, Isabel Rueda sí que tiene preguntas. ¿Cómo saber el nivel de contaminación que tiene vuestra bahía y playas de microplásticos? Importancia por ser un pueblo de tradición marinera y que vive de ello. Como administración, ¿dónde podemos dirigirnos? Santoña, no conozco datos de estudios de los muestreos de nuestras marismas. Ahora que David comente, pero pusieron en marcha también un proyecto que es como un visor de microplásticos, donde no solo entidades que tengan que ver con el proyecto Libera, sino entidades en general que han hecho caracterizaciones, van colgando sus datos. Ahora os ponemos el enlace. Pero lo primero que se me ocurre que puedes hacer es navegar por ese observatorio a ver si se encuentra cerca o directamente en esa costa algún análisis que haya hecho alguna entidad y ya haya sido publicado. De no ser así, pues habría que trabajar conjuntamente, como estaban hablando antes David, para ir a la zona y hacer algún análisis nosotros expreso. Sí, tienes razón, Miguel. Se me ha olvidado comentarlo. Dentro de las herramientas que estamos desarrollando en alianza con Libera, hemos puesto en marcha un visor, digamos, que actualiza todos los resultados que diferentes organizaciones de España, no solo nosotros, sino todas las sinergias, otras universidades, desarrollan con respecto a microplásticos. Lo he puesto en el chat, es estudiosdemicroplásticos.es y es un visor donde puedes acceder tanto a nivel local como a nivel general, con filtros, puedes descargar todos los datos de forma gratuita de diferentes estudios, zonas o épocas en las cuales pues puedas estar interesado. Entonces, en ese caso, pues si le podéis echar un vistazo, veis que hay algo pues que os llame la atención o que os pueda ser interesante, pues adelante para poner en marcha o para hacer alguna consulta con respecto a las zonas de Santoña. Creo que Almudena ha puesto el email de los municipios sostenibles. Entonces, en ese caso, Isabel, ¿no? Que entiendo que es una zona, digamos, anexa, pues quizás le puedes contactar a Almudena y que ella te comente un poco pues, los resultados de ese informe y qué es lo que han desarrollado poniendo en marcha el protocolo. Muy bien, habéis puesto varios enlaces, yo estoy abriéndolos, os recomiendo a los asistentes que los hagáis todo porque realmente hay un montón de recursos ahí que son muy interesantes. Karina Escandel del Consell de Ibiza
pregunta si disponéis de protocolos para ecosistemas marinos. Pues mira, muchos de los estudios que se están haciendo en las zonas costeras se desarrollan con una variación digamos, del tipo de muestreo que desarrollamos en ríos y en arroyos, ¿vale? Que está adaptado a embarcaciones sostenibles que llamamos nosotros, como son los kayaks, ¿vale? Los kayaks son embarcaciones que muchos ayuntamientos tienen, los tiene Protección Civil, los tiene Cruz Roja, ¿vale? Y junto con Cruz Roja es donde hemos desarrollado este tipo de materiales que son adaptados, cumpliendo todas las funciones, digamos, del muestreo que se hace en ecosistemas marinos a gran escala, pero a escala como más local, ¿vale? Las embarcaciones tipo kayak pues son muy sencillas de manejar, pueden costear, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque se pueden acercar más a la costa o a zonas donde puede haber algún vertido y demás, y hemos adaptado el tipo de materiales y la analítica a esas embarcaciones y a ese tipo de medio como es el medio marino. En el caso de que se quisieran hacer muestreos con embarcaciones más potentes o más grandes, no hay ningún problema porque realmente el concepto, digamos, de búsqueda de los microplásticos es filtrar o tamizar el sistema en el que se encuentran, ya sea arena, ya sea agua, ya sea aire, ¿vale? Entonces es cuestión de adaptar la metodología al medio en el que se está buscando. O sea que si veis que estáis interesados, no habría ningún problema en ver la manera de adaptarlo. A ver, José Carlos de Pinoso. En la misma línea que Héctor Sena, en Pinoso Alicante llevamos varios años recuperando una antigua red de infraestructuras hidráulicas en una humedad donde tenemos especies como el partet y alta densidad de odonatos y nos interesa mucho conocer el alcance de los microplásticos en infraestructuras tradicionales de riego en humedales de interior. Pues muy interesante, José Carlos, también, sobre todo no solo porque estáis trabajando en temas de conservación y recuperando ecosistemas tan importantes como las infraestructuras hidráulicas y sobre todo si hay especies amenazadas y demás, si son zonas a las cuales llegan aguas provenientes de otras zonas, ¿no? Donde a lo mejor pues no hay tanto control, sí que puede ser interesante hacer un muestreo de las emisiones, ¿no? De los emisarios, ¿no? O de los efluentes que llegan a ese humedal para saber realmente pues si hay que hacer algún tipo de tratamiento previo o si están llegando elementos de ese tipo. Así que si lo veis interesante desde vuestro equipo, pues nada, nos contactamos a través de Proyecto Libera o a través de Hombre Territorio y lo ponemos en marcha, claro. Bueno, has puesto ahí Miguel algo sobre la playa del Laredo, que es lo más cercana a Santoña que has encontrado. Ahora mismo no hay ninguna pregunta más en el chat. No sé si alguien quiere intervenir de viva voz. No solo hay que intervenir a través del chat. Podéis hablar de preguntar de viva voz. No parece que haya ninguna cuestión más. Vamos a dar unos segunditos por si hay alguien tecleando, que a veces pasa. Y vamos a que en el último momento alguien está haciendo una pregunta. Bueno, pues si no, os voy a dar paso a Miguel, David, para que os despidáis. Por supuesto, desde la Central, las gracias porque ha sido muy interesante y os habéis preparado las ponencias enormemente. Os damos las gracias por la calidad del trabajo que habéis hecho. Así que adelante, os doy paso para que os despidáis. Vale, nada, yo soy muy breve. Simplemente agradeceros igual a la Federación, Eduardo, que siempre estéis ahí colaborando con nosotros y sobre todo, pues, como ha dicho David, por dejarnos este hueco y a todos los asistentes por sacar un hueco de vuestra agenda tan apretada para, yo creo que visibilizar un problema que importa a todos. Por las preguntas del chat también estáis interesados. Y nada, cualquier cosa que queráis profundizar, ya sea tanto de lo que ofrece el proyecto Libera, microplásticos como no, escribirnos al libera@sero.org o al libera@ecoembes si es más que ver con la gestión que tiene que ver con la red del pueblo sin basuraleza. Y nada más, bueno, muchas gracias y espero que nos veamos en otra ocasión con temas que tengan que ver con la liberación de los residuos. Muchas gracias.
Nada, por mi parte, muchas gracias a todos por la asistencia y gracias a la Federación por organizar y por contar con nosotros. Pues muchísimas gracias a ambos y a todos los asistentes, a los que habéis participado con las preguntas. Y nada, solo deciros que este año ya solo nos queda una píldora informativa de Libera, que será lo más probable el 14 de noviembre, y tratará sobre el tema de disciplina ambiental y puntos negros. Y con eso terminaremos el ciclo de píldoras informativas de esas mini jornadas que organizamos este año. Y por lo demás, también informaros que mañana nos vamos a enviar un correo a toda la red de biodiversidad, porque, como puede decir Miguel, pues, empieza la campaña de 1 metro cuadrado por el campo, el monte y los bosques. Así que os animamos a que participéis en esa campaña. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima jornada. Un saludo. Muchas gracias.